Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti. Muy buenas tardes, cada uno de ustedes. En esta tarde estamos agradecidos con Dios porque tenemos la vida. Qué bendición es que podamos estar listos nuevamente de aquí de Alhambra, California, a Los Ángeles, para donde quiera la señal esté llegando en este momento. El Señor bendiga a cada hogar, cada familia, todos aquellos que se dan cita para estar escuchando los mensajes que tenemos en la hora del poder. Es una bendición porque verdaderamente solamente nuestro Dios puede darnos este tiempo para compartir la palabra. Bendiciones a cada uno, a todos los que dan cita a estar en las redes sociales, como también así, ahí en el satélite, que Dios los bendiga, y también en TV Latino Visión 2020. Que Dios bendiga grandemente todas esas familias, el cual es una bendición que podamos estar juntos a través del Espíritu Santo, en espíritu y en verdad, como dice la palabra. Así que agradecemos a Dios. Vamos a pedir al Señor la bendición en esta tarde. Vamos a pedirle que nos bendiga, que bendiga su palabra, que su palabra pueda hallar cabida en cada corazón, en cada mente. Y si hay alguien afligido, agobiado, en esta tarde yo te voy a pedir, únete con nosotros. Mira que Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y clama y yo te voy a responder, dice la palabra. Así que agradecemos mucho a Dios porque Él siempre está dispuesto a darnos la bendición a cada uno de aquellos que lo necesitan. Que el Señor nos bendiga en este momento. Vamos a pedirle al Señor la bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Padre, en esta tarde venimos bien agradecidos contigo porque tenemos la vida. Gracias Señor porque nos cuidas, nos proteges, nos apartas de todo peligro. Y gracias porque provees Señor la bendición de poder tener este lugar aquí para compartir tu palabra. Cuán agradecidos estamos Señor, aunque el enemigo siempre hace que nosotros Señor podamos desanimarnos, pero tu Espíritu Santo nos anima. No importa qué pase, lo que pase, el Espíritu Santo está con nosotros. Bendícenos, Señor, y bendice a todos aquellos que luchan continuamente, Señor, y si hay alguien enfermo, afligido, agobiado, ponle tu mano sanadora. Permite que el Espíritu Santo que ha prometido traer paz, gozo y alegría, y Señor, sanidad a todos aquellos que se encuentran enfermos, vamos a decir, de cualquier índole, que tú los conoces, Señor, conoces la calle donde vives, conoces, Señor, aquellas personas que luchan continuamente para servirte y agradarte. Así te pedimos una bendición especial en este momento por tu palabra. Bendice tu palabra grandemente, permite que tu palabra haya cabida en el corazón de cada uno de aquellos que lo van a escuchar y también en el corazón nuestro. Amén. Quédate con nosotros, Señor, y perdona nuestros pecados. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Así es, amigo hermano. Bienvenido, mi hermano Benedicto. Dios Gracias. le bendiga. Qué alegría. Nuevamente, qué gozo de estar nuevamente otra semana más. Bueno, la verdad de que una semana que hemos comenzado con grandes expectativas. Así es. Un día también renovado, un día donde el Señor nos invita a poder descansar en Él en todas
en toda la plenitud, con todas nuestras fuerzas. Así es. Yo le voy a decir, hermana Dina, por nosotros mismos somos bien impotentes. Verdaderamente que sí. No tenemos fuerzas. Eso es cierto. Yo le voy a decir, a veces ni para levantarnos. No, hermano, es que mire, si Dios no nos da la fuerza para levantarnos, para hacer nuestras labores, yo quiero decirle que estamos arruinados. Estamos mal, ¿verdad que sí? Estamos bien. Bueno, qué lindo es pero estar y encontrarnos nuevamente en sus hogares. Qué gran bendición y gracias por sintonizarnos. Y quiero comentarles, yo doy gracias a Dios por este programa, hermana Dina, por la bendición de tener estos medios y realmente por la oportunidad que usted nos deja de entrar en sus hogares. Así que las ricas bendiciones del eterno Dios les acompañen. Bueno, y es que es una bendición. Yo creo que debemos de estar felices y contentos porque el Señor está abriendo puertas, ¿verdad? Está abriendo puertas para que este evangelio se predique en todo el mundo. Amén. Y que todo aquel que por una u otra razón no ha llegado el mensaje a sus oídos, el Señor está poniendo los medios para que esa persona sea salva. Amén. No es un Dios de amor, de bondad, de misericordia el que nosotros servimos, así que con gozo y con alegría sigamos adelante, gocémonos y alegrémonos porque verdaderamente nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Amén. Así que, bueno, y estamos listos porque verdaderamente el tema de esta tarde está otro tema precioso, la relación entre el carácter y persuasión. La verdad. Muchas veces nosotros tenemos un carácter persuasivo, ¿verdad? Persuasivo. Y le voy a decir yo a usted, en este asunto, hoy vamos a ver la persuasión, pero de la perspectiva de Dios. Eso va a ser nuestro tema hoy. La persuasión de la perspectiva de Dios, no de la perspectiva de los hombres, porque también los hombres con sus filosofías, con sus enseñanzas de una u otra manera también son persuasivos. También son persuasivos. Pero hoy vamos a hablar acerca de un carácter a la manera de Dios, un carácter persuasivo a la manera de Dios. Y mire cómo dice esto, allí en Hechos, ¿verdad? Que es persuadir. Y dice acá, significa, dice, provocar un cambio en la manera de pensar mediante la influencia de la razón, es una manera, la razón es una, o de consideraciones morales. O sea, hay dos cosas. La razón juega un papel bien importante y muchos apelan a la razón, a la lógica. Nosotros no vamos a apelar a la razón, nosotros vamos a apelar ¿qué? Al Espíritu Santo de Dios. Al Espíritu Santo. Porque el que persuade, mis queridos hermanos, es el Espíritu Santo, no son los hombres, no nosotros, es el Espíritu Santo el que hace en ti, el que provoca en ti, ¿verdad? Ese cambio, como dice aquí, ¿verdad? Un cambio de manera de pensar. Y nuestros programas justamente son esos, ¿no? No porque tengamos persuasión nosotros, sino que el Espíritu Santo persuade en ti una manera de ver la palabra de Dios, una manera de ver a Dios, una manera de ver a tu familia. Así es. ¿Verdad que sí? Qué lindo, ¿no? Bueno, vamos a ir ahí porque verdaderamente, y veamos lo que dice ahí en Hechos, empezando ahí con Hechos 17:31, dice así, y me encanta este versículo, siempre me ha gustado mucho, porque fíjese, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Muy bien. O sea, hermana Dina, por ejemplo, nosotros podemos hacer una pregunta. Nosotros hablamos mucho de Dios y realmente todo encierra la palabra de Dios. Pero aquí hay un punto bien importante en todo esto, ¿no? Y yo siempre me he hecho una pregunta. Si el Señor Jesús no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado con nosotros? No, pues ninguno hubiera podido resucitar, nos hubiéramos perdido. Bueno, o sea, nadie ha resucitado todavía. Solo el Señor Jesús, ¿correcto? No, y algo otros. ¿Verdad? Bueno, justamente hay un punto bien importante en esto, ¿no? Si el Señor Jesús, hermana Dina, no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza. Vana sería nuestra esperanza. O sea, ¿por qué nosotros entonces estar predicando? No tendría sentido estar predicando si Él no hubiera resucitado, ¿no? No, así es. Entonces, el punto principal aquí, hermana Dina, es este.
¿Persuadir a qué? ¿Verdad? Ese es el punto. Hay que persuadir, ¿verdad?, a lograr, ¿verdad?, un cambio en nuestras vidas. ¿Para qué? Para un día estar con el Señor. Yes. Porque el Señor estuvo en esta tierra y Él nos dio una gran evidencia de que los seres humanos pueden ser transformados. Eso, ¿verdad?, es lo que en la realidad... Una gran evidencia que el ser humano puede un día ser inmortal. Un día de esto mortal se convierte en inmortalidad, imagínate. Claro. Eso es muy grande, hermano. Eso es para luchar persuadir continuamente. Amén. Eso. Esa es la razón de su predicación, es la razón de nuestra predicación. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Si no, no tendría sentido. Imagínense que hay muchos hombres hoy en día que siguen, por ejemplo, a hombres como Sócrates, Platón, y tienen, mire, hasta el mismo Buda. Pues sí. Imagínense, ¿no? Es que... Yo le voy a decir a usted, pero ¿sabe una cosa? Hay algo bien importante en todo esto. Ninguno de ellos ha resucitado. No. Así como usted lo oye. Ninguno de ellos. Ninguno de ellos. El Señor Jesús resucitó. Y como usted bien lo dijo también, ¿verdad? Me quedó un poquito así en ascuas el asunto. También con Él se fueron una multitud, que fueron las gavillas, que con Él resucitaron, ¿verdad? Con Él resucitaron. No sabemos quién, las primicias, no sabemos quiénes son realmente, ¿no? No sabemos. Pero más sin embargo, pero Él nos dio una gran evidencia porque Él es el mayor de nosotros y nuestro hermano mayor resucitó. Así es. Buda no ha resucitado, Mahoma no ha resucitado, no. Solo el único que ha resucitado es el Señor Jesús. Por eso es que nosotros nos persuadimos ¿a qué? Y vamos a ver cómo dijo el apóstol Pablo, ¿no? Nos persuadimos a predicar este evangelio. ¿El evangelio de qué? De la resurrección. Miren qué lindo, ¿no? Miren, maravilla. Hoy nosotros predicamos a Cristo, ¿verdad? Pero cuando Cristo, ¿por qué esa iglesia naciente, recién iniciada? ¿Cuál era ellos no estaban predicando a Cristo, ellos predicaban la resurrección de Cristo. Porque sin la resurrección, pues sí, ellos no hubieran tenido esperanza. No hubieran tenido esperanza. Porque recuerde usted también que había un gran grupo que no creían en la resurrección. No creían, correcto. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué fue lo que ellos predicaron? La resurrección de Cristo. Por eso dice, nosotros predicamos al Cristo resucitado. Al Cristo resucitado. Y hoy para nosotros es lo mismo. Es lo mismo, ahora, lo mismo. Lo único que ellos predicaban al Cristo resucitado, recién había resucitado, ¿verdad? Así es. Pero nosotros hoy predicamos, después de tantos siglos, predicamos al Cristo resucitado en nuestros corazones. En nuestros corazones. ¿Verdad? Para una nueva vida, para un cambio de para un cambio de vida, para un cambio para vivir una vida conforme a qué? Conforme a los mandamientos que Dios nos ha instruido, ¿verdad que sí? Correcto. Entonces, por eso dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. ¿Quién es el único que puede juzgar al mundo? Pues nomás Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él tiene el derecho, hermana. Claro, pues porque recuerden que Él dio la vida por mí. Sería el único que tiene derecho a hacer este trabajo. Ningún hombre lo puede hacer realmente. Correcto. Entonces, ahora, ¿qué es persuasión? Aquí dice inducir. Uno induce a una persona, uno incita a una persona, uno convence a una persona también, ¿verdad? Porque de eso se trata todo esto, ¿verdad? Y le voy a decir yo a usted, miren estas palabras, hermana Dina, que duro estas palabras, pero el Señor Jesús en su palabra dice que nosotros tenemos que persuadirlos por la fuerza para entrar al reino de los cielos. Oiga, ¿cómo es eso, hermana Dina? Dígame usted cómo es eso. Bueno, pero es que ¿Cómo sería eso? Hay otro versículo en la Biblia que no me van a dejar mentir mis queridos oyentes, que dice, esfuérzalos a entrar. Esfuérzalo, persuádalos. Esfuérzalo, o sea, persuádalo, porque es que esto es clave, esto es necesario, esto es lo único que el hombre necesita anhelar y desear, de verdad. ¿Por qué? Porque es vida y vida. Amén. Para vida. Entonces es obligar a alguien con razones a creer o a hacer algo. Nosotros aquí no estamos obligándote, no te vamos a forzar a que creas en lo que nosotros creemos. Lo que sí es cierto es, hermana Dina, es esto. Y yo te hago una propuesta a ti. Te encanta la vida, ¿no? Yo sé que la vida es linda, hermana Dina. Claro, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, no importa las circunstancias. No, y es que mire, aunque una persona esté ya bien anciana, aunque una persona esté enferma, no quiere morirse. Fíjese porque es que la muerte no ha sido para nosotros. No, justamente la muerte no es el plan de Dios. Es que es por eso. ¿Verdad que sí? Por eso. Entonces, yo quiero comentarle de mi abuelo. Mi abuelo era un abuelo español, Higinio, ya era un español. Y él ya tenía como sus 85, 6 años,
ya estaba viejito, ¿no? A mí me tocaba que llevarlo, estaba muy fuerte en ese entonces, llevarlo para traerlo de un lado para otro, ¿no? Pero él siempre se quejaba, decía, yo me quiero morir y yo me quiero morir. Oh, abuelo, le digo, ¿usted se quiere morir? Sí, yo me quiero morir. Pero abuelo, le digo yo, es que ese asunto no es suyo, es de Dios, pero yo me quiero morir. Pero ¿sabe? Cuando yo me lo cargaba, ¿verdad? Me lo echaba aquí, ¿cómo le dicen ustedes? Al lomo, le echaba del hombro, de repente hacía que me zafaba. No, me decía, cuidado. O sea, él quería morirse, pero no quería morirse. ¿Verdad que sí? Quería morirse. Entonces, ¿qué le digo? Usted dijo algo bien cierto, nadie quiere morirse. Nadie quiere morirse, esa es la verdad. Aunque así todo el mundo dice y decimos, me quiero morir, pero no, a la hora de la hora, no. Está sí? Igual como el que se quitó el pelo bien rapado y se fue a una fiesta y dijo, aquí así no me van a encontrar, y allá la muerte lo encontró, y cuando lo encontró, él dijo, ve, si yo no me quiero morir, yo no he dicho que me quiero morir, ve, pero si yo por eso me quité el pelo, para que no me conociera en ningún lugar. De todo modo le llegó el día, ¿verdad? De todas maneras, así eso es lo que sucede. Leamos ahí así en San Mateo, hermana Dina. Mateo 27:20. Vamos a ver qué dice San Mateo. Importante, dice allí, Mateo 27:20, dice así, Dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Aquí vemos un contraste, mire, de persuasión. Aquí los hombres están persuadiendo a una multitud. Fíjense, mire qué importante. Así es. Imagínense, hermana Dina, qué poder de persuasión o intimidación sería también. Ahí sería algo a la fuerza, ¿no? Sí, aquí intimidan, porque hay una persuasión que es a la fuerza. Sí. Y los hombres aquí, y en este caso, a la fuerza. Persuadieron una gran multitud. Recuerden la escena, habían dos hombres justamente que iban de una u otra manera a padecer, a morir por una nación prácticamente como consecuencia de los conflictos que había. Y estaba el Señor Jesús, el Hijo de Dios, y Barrabás. Imagínense usted, ¿no? Así es. Pero miren, qué poder de convencimiento de estos hombres que incitaron a la población para que soltaran al Barrabás. Este hombre malo, perverso. Así es. Prácticamente, ¿no? Y miren, y qué cosa, hermana Dina, cómo condenan al justo. Tristemente. Mire. Eso así son los hombres hoy en día, así gobiernan los hombres. Eso es. Tanta injusticia hoy en día como consecuencia de ¿qué? De los intereses. Aquí vamos a hablar acerca del egoísmo del hombre, la avaricia del hombre prácticamente. En este caso era la avaricia por el puesto, porque sabían que el Señor Jesús, según sus ideas, les estaba quitando su puesto, su reinado. Que iba a quitar su lugar. Que sí? Iba a quitar Mire, su qué lugar. interesante. Entonces aquí hubo ¿qué? Una incitación a la fuerza, convencieron a la gente. Pero también tenemos ahí en el 28:14. Dice así, si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos, oiga, lo convenceremos. Y lo libraremos, ¿verdad? Y os pondremos a salvo. Pero por ejemplo, leamos desde el 13, dice, le dijeron, decid que sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron mientras nosotros dormíamos. Y si el gobernador oye esto, miren qué mentira querían entre esto, ¿no? Nosotros le persuadiremos y lo libraremos. Sí, a los que estaban echando mentira, por supuesto, ¿verdad? Pero miren cómo la gente se vende, ¿no? Así es. Y mire que dice el 15, lea el 15. El 15 dice así, y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. El soborno. Oiga eso. Desde ahí viene el soborno. No es nuevo el soborno, ¿verdad que sí? No. Y miren qué tipo de persuasión. Hermana Dina. Oiga, hay manera de persuadir por dinero, hay manera de persuadir por matar también, ya ve. Y hay muchas maneras, pero la manera que Dios quiere que nosotros hoy aprendamos es que seamos persuadidos por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, hasta lograr la inmortalidad. Mire, hermana Dina, mire qué interesante. Ahora, yo le pregunto, hermana Dina, ¿será que nosotros hoy en día no nos estamos persuadiendo por dinero? ¿Qué dice usted?
Yo creo que el mundo sí vive así, hermano. Eso es lo que estamos viviendo. Eso es lo que estamos viviendo. No podemos negar la verdad que se está viviendo en la realidad, aunque digamos que no. El mundo se corrompe y se persuade por dinero, ¿verdad que sí? Por dinero. Pero ahora está bien el mundo. Y ahora el cristiano. Bueno, ya. ¿Qué dice usted, hermana Dina? Sería verdaderamente. Yo creo que también sabe usted una cosa, bueno, y se me viene a la mente, que sí, también por dinero, porque aquellos predicadores que dicen, y los frijoles, yo no puedo predicar de que el día del reposo es el sábado, porque, y si no, entonces, y los frijoles, qué bárbaro, ¿no? Usted siempre se mete en problemas a ver con el sábado, ¿verdad? No, pues es que esa es la verdad. Entonces. Le pongo un ejemplo. Un ejemplo, hermana Dina, y miremoslo objetivamente, ¿no? Una manera de persuadir tal como esta gente por soborno. Por ejemplo, yo en toda la semana hago mis labores, ¿verdad? Mis labores normales, yo le voy a decir a usted, en esas labores yo hago muchas cosas que no agradan a Dios. ¿Verdad que sí? Sí. Probablemente si yo soy un comerciante, cobro de más. O a veces no soy tan justo en el cobro, porque cobro de más, por un lado, ¿verdad que sí? Y hago una serie de situaciones. Estamos hablando de un cristiano normal, De un ¿verdad cristiano que sí? normal. Ahora, ¿qué sucede, hermana Dina? Vengo yo, ya sea el sábado o el domingo, yo voy a la iglesia. ¿A qué voy? Voy a mitigar mi conciencia de las malas prácticas que yo hice en las semanas, pero como yo diezmo. Y como después de todo, el diezmo es el que interesa, hermana Dina. Exacto. Entonces, ¿qué estoy haciendo para que los hombres vean es lo que interesa. Sí. Pero para lo que Dios ve, eso no interesa. Entonces, yo le voy a decir a usted, ¿qué fue lo que yo hice? Exactamente hice como aquellos hombres que aceptaron el soborno. Estoy yo sobornando la causa prácticamente, ¿no? Y lo más interesante, hermana Dina, es esto, que los ministros de hoy en día reciben los sobornos. Tristemente sí. Mire, hermana Dina, Sí. ¿sucede eso en las iglesias o no? Oh, sí, eso se está viendo. Mire, ¿por qué razón? Si en la semana la ley de Dios dice que yo no debo de robar, no debo de mentir, no debo de hurtar, no debo de esto y no lo... Pero ¿qué es lo que hago yo? Si hago eso, yo el domingo o el sábado voy a ¿qué? Allá va. A llevar el soborno. Sí. Y pago mi soborno creyendo que a Dios lo puedo engañar. Creyendo que a Dios lo Al cabo, hermana Dina, que ellos lo necesitan mucho para la predicación del satélite, para la televisión, y aquí está mi soborno. Y viste que Dios dice que no quiere esos dineros. La verdad de las cosas. Yo leí, oiga, yo me Bueno, pues si no impacté. tenemos, hermana Dina. A mí me impactó mucho un comentario que dice que dineros de soborno no son bienvenidos para con Dios. ¿Por qué? Porque primero está el prójimo. Es que esto es lo bonito. Para Dios es primero el prójimo. Él quiere que nosotros siempre pensemos en el prójimo. En el prójimo. ¿Cómo ese prójimo logra alcanzar, tal vez, vamos a decirle, dicen, mire, esta cantidad de dinero, esta medicina vale tanto, pero te va a hacer acá, te va a hacer allá, y él viene y acomoda lugares, lo consigue porque él quiere su salud, mas no sabemos cómo lo consigue, no sabemos cómo él logra alcanzar eso, pero lo logra. Solo Dios y él saben tal vez el sacrificio y lo que tiene que hacer. Amén. Por eso a Dios no le agrada eso, hermano. Yo siempre digo, qué lindo es que nosotros aprendamos, que Dios nos enseña, que seamos justos. Una cosa justa, no molesta a nadie. Así, no definitivamente. A nadie, ¿verdad? Mire lo que dice San Lucas 16:31. Lucas 16:31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Oiga, y esto aquí, candente. ¿Verdad que sí? Sí, porque... Si no oyen a Moisés y a los profetas, ¿de qué está hablando ahí, hermana Dina? Bueno, es que allí está hablando del hombre ese, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Del rico. Del rico, Y ¿verdad? el rico le dijo, te ruego, padre. Sí, estaba un rico, punto, ¿verdad? Y Lázaro. Una analogía que había aquí. Exacto. Pero miren lo importante que dice, en este caso el doctor Lucas dice aquí, pero Abraham contestó, si no oyesen a Moisés y a los profetas, ¿qué está diciendo?
si no ustedes, mis queridos hermanos, hay un punto bien importante, hermana Dina, en esto. ¿Cómo debemos de persuadir? Hay muchos que están persuadiendo hoy en día solo en una parte de la Biblia. Estamos hablando del Nuevo Testamento, pero y solo agarran algunas porciones del Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que les conviene, como por ejemplo los diezmos, Malaquías y todo eso, ¿verdad? Pero aquí claramente la Biblia dice, pero Abraham contestó, si no oyen a Moisés, todo el Pentateuco, los 5 libros, y eso incluye también Job, y los profetas, todos los profetas, ¿qué señala ahí? El Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. ¿Verdad que sí? Tanto entonces, tiene valor uno. Mis queridos hermanos, ¿saben una cosa? Los 2 olivos, ¿verdad? Los 2 testigos. Los 2 testigos. ¿Verdad que sí? Así ¿Qué hacen muchos hoy en día? ¿Cómo? Estamos hablando de la persuasión, mis queridos hermanos. La persuasión viene ¿de dónde? De exactamente no quitarle ni ponerle ni al Antiguo ni al Nuevo Testamento. Así es. Si alguien viene con esas palabras persuasivas, vienen de Dios, es del Espíritu de Dios. Por eso dice que tenemos que probar los espíritus de dónde vienen. ¿Verdad que sí? Y este versículo aquí, hermano, aquí, por ejemplo, dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Porque era verdad, de verdad que ya Jesús ya había levantado a Lázaro y ni creyeron en él, y así sucesivamente a otros que Jesús había resucitado. Amén. Y tampoco les creyeron. Entonces, cuando una persona no quiere creer, hermano, ya no quiere creer, no quiere Su corazón creer. está endurecido. Es allí, es así, ¿verdad? Mire este punto. Mire este comentario. Pablo se valió de argumentos convincentes para motivar a las personas a cambiar su modo de pensar. Mire, pero ¿cuáles fueron esos argumentos convincentes? Ya les dijimos, Moisés y los profetas. Y los profetas. Y obviamente los apóstoles, ¿verdad? Sí. Esos eran los argumentos que empleó en este caso Pablo. Tenía tanta persuasión que sus enemigos lo temían. Fíjese usted, él tenía tanta persuasión que sus enemigos temían de él. Definitivamente. Y ese relato está en Hechos 19. Hechos 19. Busquemos Hechos 19. Léalo, por favor. Hechos 19. Y versos 24 y 27. Leamos Hechos. 19, 24. Hechos 19, 24. Dice así, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Y luego dice, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Buenas ganancias. Pero veéis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Oiga eso. Y el 27, qué negocio, ¿no? Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a descreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Hermana Dina, aquí hay aquí es el ejemplo de una típica religión de costumbres. La diosa Diana, ante esa situación, muchos, bueno, en nuestros pueblos es muy común eso, ¿verdad que sí? Eso, y todavía. Imágenes de esto, imágenes de lo otro. Qué gran negocio realmente. Ese es un negocio bárbaro. Por ejemplo, yo puedo decir en Guatemala, yo soy guatemalteco, en Esquipulas es un gran negocio eso de las imágenes y esto y lo otro, ¿no? Y realmente qué gran negocio, ¿no? Eso sí. Pero Pablo, ¿no? Pablo se fue a meter ahí con ellos. Fíjese usted que ese hombre verdaderamente... Qué gran problema ahí, prácticamente. Y yo le voy a decir a usted,
Justamente, pero eso fue en aquel entonces. Hoy vimos esos ejemplos modernos, pero hay otro ejemplo más moderno todavía, hermana Dina. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nosotros tenemos por costumbre también hacer lo mismo. ¿Sí? Y yo le voy a decir a usted, tristemente, a veces yo conocí un hombre, justamente un gran predicador, justamente, ¿no? Va a Jerusalén y de allá se trajo un montón de cosas y a venderlas prácticamente porque tenían la bendición porque había ido a Israel. Oh, wow. Imagínese usted, ¿no? O Ahora, sea, y todo el mundo, ¿sabía una cosa? ¿sí? A comprar esas cosas, porque esas cosas prácticamente pues traían la bendición de Dios. Ya, porque venían de Israel. Imagínese usted, ¿no? Ahora, lo mismo pasa, a veces hay gente que, yo le voy a decir a usted, hermana Dina, que por ejemplo va a lugares y compra garrafones de agua bendita, por ejemplo, ¿no? Y cuando tienen un problema, rociar el agua bendita. Qué gran negocio, ¿no? Qué gran negocio. Eso es persuadir a la manera de ¿qué? A la manera de los hombres. A la manera Es un de tipo los de hombres, persuasión. Mentira, Y tienen buena mentira, persuasión. a Porque la palabra de Dios no habla nada de eso. Absolutamente nada de eso. Entonces, como dice acá, no obstante, su enseñanza no era una exhibición de talento humano. Miren, Pablo era muy persuasivo, pues dijo a los corintios: mi habla y lo que prediqué no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con una demostración del Espíritu y poder, para que su fe no estuviera en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gloria a Dios. Entonces, hermana Dina, ¿qué tipo de persuasión nosotros debemos hacer caso? ¿O a aquellos hombres que nos persuaden? ¿Cuál sería la persuasión verdadera entonces? Bueno, esta que enseña Pablo. La que enseña Pablo, ¿verdad que sí? Claro, pues sí, imagínese usted. El evangelio, hombre, decía. el evangelio puro. Poder de Dios. Que es poder, como decía él, la verdad de las cosas. No sé qué. Pero ahora, le voy a decir algo, hermana Dina. Mire qué importante es eso. Si nosotros persuadimos, y yo le voy a decir a usted, porque yo bregué en una parte de mi tiempo, de mi vida, como predicador, como hombre, podría decirse que manejaba las escrituras. También yo vivo un punto que yo le voy a decir, yo hablo con mucha autoridad y sé lo que estoy diciendo en este momento. Cuando uno habla de esta manera, persuadiendo a su manera para sus intereses, hermana Dina, ¿sabe qué es lo que sucede? No hay paz. ¿Verdad? No hay paz. Y mire esto. La Voz y su Educación dice: la paz en el corazón da poder de persuasión. Mire, la paz en el corazón da poder de persuasión. Cuando uno tiene paz, cuando hace algo libremente, con voluntad, sabiendo que no hay intereses humanos de por medio, ¿sabe una cosa? Hay gran poder. Hay gran poder y hay paz. Pero todo lo contrario no. Yo no sentía tranquilo lo que yo hacía. Pues sí, todo lo que se hace en contra. La conciencia. Es la conciencia ¿La la verdad que que está sí? allí pegando. Por eso dice aquí, mediante nuestra vida diaria, mire, diaria, todos los días dice, deberíamos demostrar que tenemos paz y reposo en Dios. Así es. Que es lo que no hay, ¿verdad? Que es lo que no hay. Porque un hombre mancillador de los mandamientos de Dios y haciendo bien mal al prójimo, aprovechándose del prójimo, ¿sabe una cosa? No tiene paz y tampoco no tiene reposo de Dios, mis queridos hermanos. Y aunque uno sea predicador, Aunque sea predicador. eso me pasaba a mí. Importa. Y dice acá, su paz en el corazón resplandecerá en el semblante. ¿Cómo resplandece cuando uno tiene paz? En el semblante de uno hay paz, Sí, o sea, prácticamente, que no tienen, porque uno no está engañando a nadie. Exacto, prácticamente, así es. está en paz con Dios. Y dice aquí, eso le dará a la voz un poder de persuasión. Mire, qué Así interesante. es, correcto. Pero cuando yo ando encubriendo, cuando yo ando solapando cosas, hermana Dina, ¿sabe una cosa? No hay poder. No hay poder y todo el tiempo anda, o sea, cubriendo. Exacto, tapando, mentiras. ¿Verdad que sí? Sí, Entonces siempre. dice, ¿y cuál es la clave? Dice, la comunión con Dios impartirá una elevación moral al carácter y a todo el curso de acción. ¿Cuál es? La comunión con Dios. La comunión con Dios. La comunión con Esa es la Dios, clave. así es. Cuando usted está en íntima comunión con Dios, mi hermana Dina, aunque usted tenga deficiencia, ¿sabe una cosa?
la comunión hace que esas deficiencias vayan desapareciendo de uno. Así es, correcto. Y ese es lo lindo. Correcto. Y ese es el testimonio que yo puedo dar. Ahora, sí, así es. mire este asunto, mire este otro comentario. Esta valerosa defensa espantó a los caudillos judíos. ¿Cuál fue la defensa? Ahorita vamos a ver. Se había figurado que los discípulos quedarían abrumados por el temor y la confusión al comparecer ante el Sanedrín hebreo. Pero, por el contrario, recuerden, estaban frente al Sanedrín, los hombres más estudiosos, los hombres teólogos de aquella zona, de aquel tiempo, ya los sabios, como usted dijo. Pero por el contrario, ¿quién estaba ahí? Ahí estaba Pedro, Juan. ¿Quiénes eran ellos? Pues también eran pescadores, ellos hombres que no tenían educación. Hombres ignorantes, dicen algunas versiones. ¿Verdad que sí? Pero por el contrario, dieron testimonio hablando como Cristo había hablado. Oiga, esos hombres hablando como Cristo. ¿Y cómo hablaba Cristo? Bueno, con tan convincente persuasión. Así es. Que hubieron de callar sus adversarios. Mire, oiga, todo el mundo se callaba. La voz de Pedro no daba indicios de temor al decir que Cristo, esta es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Cuando los sacerdotes escucharon las valerosas palabras de los apóstoles, les conocían que habían estado con Jesús. ¿Sabe qué hicieron? También en otro evento, dice que se tapaban los oídos. Se tapaban los oídos. Imagínense, no querían oír a estos hombres, porque eran hombres iletrados, pero tenían un poder de persuasión. ¿Por qué razón? Porque ellos habían andado con Jesús. Claro, ellos habían visto, no podían dejar de decir lo que ellos habían visto, lo que ellos eran habían testimonios oído. Vivientes. Claro, eran testimonios vivientes. Hermana Dina, y eso es lo que quiere Dios hoy ahorita. Hoy el Señor verdaderos testimonios vivientes de la verdad. Esos verdaderos testimonios van a convencer a cualquiera, hasta las autoridades. Exacto, eso, mire hermano, es que mire, la verdad no es la persona la que convence, sino la verdad de Cristo. El testimonio en ellos. Ellos viven el Evangelio encarnado en ellos. Así prácticamente. Eso es lo que da testimonio. Eso es lo que persuade, mis queridos hermanos. Pero tristemente hoy en día no es así. Miren, ahí dicen que es cristiano, miren cómo va con su Biblia, pero vieran cómo es ahí en la casa. Le pega a su mujer. Imagínense. Está feo, pero por eso es que no hay persuasión del Evangelio, no hay poder para convencer a aquel que está en pecado. ¿Por qué? Por la vida que nosotros llevamos. Y aquí, mi querida Dina, miren lo siguiente. Dice que habían estado con Jesús. Ese modelo, ese testimonio que ellos tenían. Yo le pregunto a usted, mi querido hermano, ¿usted se avergüenza del Evangelio? Bueno, si usted se avergüenza del Evangelio, ¿sabe por qué se avergonzaría del Evangelio? Porque usted sabe una cosa, ¿se acuerdan? Usted está llevando sobornos a la iglesia. Y está pagando indulgencias, mis queridos hermanos. Así es. Y sabe una cosa, delante de Dios eso no es aprobado. No. Es mejor que le sirva ese dinero para otras cosas y no llevar un dinero de sobornos. Pero yo no estoy sobornando, claro que sí. Si tú estás en pecado, mi querido hermano, y tú llevas el diezmo a tu iglesia, tú estás en soborno. Así es, así es. Es triste, hermana Dina, es triste. Sí, porque no pagues tus indulgencias, mejor venga a Cristo. Así es. Ve a Él y con lo que... bueno, es que yo no sé por qué pienso yo, digo yo, ¿por qué los hombres... Bueno, se dejan creer de la mentira de que haciendo trampas, haciendo sobornos, haciendo todas esas cosas, van a prosperar, van a tener... Eso es mentira, eso no es cierto. Y sí prospera un rato, pero al rato da el volque. No prospera, no prospera. Si es que, todo es cuesta arriba. Vaya, pero sí, así es. Mire, hermana Dina, le voy a decir yo a usted, ¿qué dice la Biblia al respecto? Por ejemplo, dice que cuando llegues al templo, cuando llegues a la casa de Dios, ¿qué debes de hacer? Bueno. Recuerda, antes de entrar a la casa de Dios, debes de hacer un examen de conciencia. Sí, ponte a cuenta. Ver si no he estado en problemas con mi familia. Ponte a cuenta con tu hermano. Y ver si con mi hermano no he tenido alguna diferencia. Exacto. Porque sabe una cosa, ¿qué dice el Señor al respecto? Tanto tus ofrendas como tus oraciones, que son abominación a Jehová. Así Entonces, no caigamos en esa trampa. Por favor.
Yo creo ¿verdad? yo creo que hoy ya no deberíamos de estar en esa situación, ¿verdad? Si hay un tiempo cuando nosotros debemos de hacer, de verdad, a ser honestos con nosotros mismos, Es en este hoy, tiempo, en este es tiempo, hoy, justamente, sí, porque estamos en el tiempo del fin, ya no hay más sí, tiempo, mis ya queridos no hay hermanos. más tiempo, ya no vamos ¿Qué a es lo que poder. está pasando hoy en este momento, hermana Dina? ¿Qué tiempo estamos viviendo? Mis Sí, queridos pues. hermanos, en este momento el trabajo nuestro es aderezar el camino para la segunda venida de Cristo. Correcto. Quiere decir que hay que correcto. limpiar la tierra, hay que limpiar el templo, hay que limpiar Yes. todo, porque Cristo está a punto de venir a esta tierra. Y si nos encuentra aquí sobornando, Sí, nos entonces, encuentra aquí con indulgencias, mis queridos hermanos, vamos a perdernos. De nada va a servir nuestra profesión de fe. Y escuche Correcto. esto. Tengo otro Así comentario, es. hermana. No sé si usted tiene un no. comentario. ¿Quiere hacer un Bueno, comentario? Está bien ahí porque... Hijas e hijas de Dios. Comente Ok, eso. ok. Hijas e hijas de Dios, dice. Dice así, la religión siempre imparte al que la posee el poder controlador del dominio, El dominio del dominio propio, y el equilibrio en el carácter, el intelecto y las emociones. Ok, Oiga eso. quedémonos ahí. Dice, la interesante. religión siempre imparte al que posee el poder controlador del dominio propio. El ¿Qué es poder. la religión? La religión es que el cristiano tenga dominio propio, tenga un carácter equilibrado, tenga un intelecto y emociones equilibradas. Eso es lo que es la religión. Miren, qué importante es esto. Por eso la religión siempre imparte al que la posee el poder controlador del dominio propio, porque eso es la religión. Mire, mi hermana Dina, si nosotros estamos en la iglesia y no tenemos dominio propio, fácilmente nos engreímos, fácilmente somos corajudos. Entonces, ¿qué religión estamos profesando? Esa es la pregunta. En ¿Verdad la que sí? realidad no estamos... Si nuestro carácter es arriba y abajo, ¿qué tipo de equilibrio tenemos? O sea, no es la de un cristiano. No es Si con nuestro su- intelecto no se forma en la palabra de Dios. no es con su divina autoridad, dice ¿Sí? el Y- comentario. y sigue el comentario. Dice, Dice- con su divina autoridad tiene el poder de persuadir esta persona. Cuando tiene un dominio propio, cuando tiene un carácter equilibrado, cuando sus emociones están equilibradas, ¿qué sucede? Tiene el poder para persuadir y comandar todos los afectos y habilidades. ¿Qué sucede? Si yo tengo dominio propio, todo el mundo se sujeta. O Sí, sea, así es. todo el ser, no todas las personas, todo mi ser se sujeta. Así es. Dice, la religión. Oh, ¿cómo me gustaría que todos lo entendieran? ¿Qué es religión? Mis queridos hermanos, a veces no entendemos qué es religión. Nos coloca frente a solemnes obligaciones. Oiga eso. ¿Cuál es la obligación? Recuerde que yo represento a Cristo. Así es. Hermana Dina, correcto. recuerde que hablamos que nosotros somos embajadores de Cristo. Somos Lo embajadores. representamos a Él. Esas son las obligaciones que tenemos. Y si usted representa a un gobierno y si usted es déspota, dígame usted. Bueno. Y si el carácter de Cristo es diferente, es amable, y usted representa a Cristo siendo déspota, entonces, ¿qué clase de cristianos Ya somos? le he conocido. Cuando nos conectamos con Cristo, ahí está el punto, Ahí está. prometemos solemnemente caminar donde Él caminó, donde Él, así como Él anduvo, ¿verdad que sí? Sí, así es. Eso lo hago yo cuando acepto a Cristo. Yo te hago una pregunta, mi querido hermano, ¿tú ya aceptaste a Cristo? ¿Qué aceptaste tú? Aquí dice, tenemos solemnes responsabilidades cuando aceptamos a Cristo. Cuando nos conectamos con Cristo, prometemos solemnemente caminar donde Él caminó y andar como Él anduvo. Así es. ajá. Irreprensible, ¿no? Eso es cuando aceptamos a Cristo. Cuando lo aceptamos a Él, por supuesto. Ya sea que comamos o bebamos, dice, o hagamos cualquier cosa, debemos hacerlo olvidándonos de nosotros, del yo, y teniendo en vista la gloria de Dios. Cada una de nuestras acciones influye sobre otros, no nos olvidemos. Las acciones nuestras están influyendo a otros. Así es. eso Por lo es cierto. tanto, cada pensamiento y cada motivo debe ser puesto bajo el control ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, aquí hay un punto bien importante. Recuerde bien, tenemos solemnes obligaciones. ¿Y cuál es esa obligación? Caminar como Él caminó
y andar como él anduvo. Bueno, y Pablo le dice allí a Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3 y verso 15, le dice. 2 de Timoteo, vamos. Sí, pero persiste tú en lo que has aprendido. Eso es que es bien importante, ¿verdad? Y te persuadiste, le dice él, persiste en lo que has aprendido y en lo que te has persuadido. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste, lo que te convenció. Lo que te convenció. ¿Y cuál es lo convenció? Justamente el Señor Jesús, la vida del Señor Jesús, ¿verdad? Sabiendo de quién había aprendido. ¿De quién había aprendido él? Exacto. Pues de su mamá y su abuela. ¿Verdad? Loida y la otra mamá de él, ¿cómo se llamaba? La abuela, de tu abuela Loida y la mamá. La verdad no me acuerdo la mamá. Se me olvidó, sí. Pero me acuerdo de la abuela. Pero bueno. Entonces, ¿por qué razón? Recuerda, hermana Dina, algo bien importante en esto. De lo que te persuadiste. De lo que eso es importante. Sabiendo de quién has aprendido. Ajá, aquí no es porque me digan o por esto, no. ¿De dónde lo has aprendido? ¿De quién lo tienes? Eunice y Loida. Ajá. Justamente eran las dos mujeres. Y estas dos mujeres eran mujeres muy piadosas, reverentes a la palabra de Dios. ¿De dónde hemos aprendido? Mis queridos hermanos, si yo le enseño a mis hijos modales, debo enseñarles los modales de la palabra. De la palabra de Dios. Así es. Los modales de Cristo, ¿verdad? Sí. Ahora, hay algo bien importante. Dice acá, palabra de vida del gran maestro. Dice, la manera en que Cristo trató este caso encierra una lección para todos los que ministran en su nombre. Miren. Oiga. Cuando Él envió a los 12, les dijo, miren qué importante, recuerde ese acto de Hechos, ¿ya? Él envía a los 12, les dijo, y yendo predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Eso está en San Mateo capítulo 10, del 7 al 8. Y ellos no habían de arreglar los asuntos temporales de la gente. Miren qué importante. Oiga eso. Ellos, los discípulos, no iban a arreglar los asuntos temporales de la gente. Que ellos lo que iban a arreglar. Ellos solo únicamente tenían que hacer la invitación. Miren qué importante, hermana Dina. Por eso dice, la manera en que Cristo trató este caso encierra una lección para todos los que ministran en su nombre. Nosotros, hermana Dina, cuando predicamos queremos persuadir. Sí, y queremos que la gente. Ese no es el trabajo de nosotros. Ese no es el trabajo en la realidad. Por eso dice aquí, ¿cuál es el trabajo de nosotros? ¿Ya? Predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Convertidos, arrepentidos, ¿verdad? Porque el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Dice acá, nosotros como ministros no debemos de arreglar los asuntos temporales de la gente. No, eso no es nuestro trabajo. Su obra era persuadir, sí, ahí está la clave. Así es. A los hombres a reconciliarse con Dios. Eso es el trabajo nuestro. Nosotros somos embajadores, ¿verdad que sí? Correcto. Para reconciliar al hombre con Dios. Ajá, correcto. Mis queridos hermanos, de eso se trata la persuasión del Espíritu Santo. Que el hombre se reconcilie con Dios. Que se reconcilie con Dios. Mire qué lindo, ¿no? Sí, por eso allí en Mateo, eso que usted leyó, Mateo 10 y versos 7 y 8 dice así, dice, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje que debemos llevar. Sanad enfermos y limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste y da de gracia. Amén. Eso es cuán importante es eso, fíjese. De gracia recibiste y da de gracia. Ellos recibieron la gracia del Señor Jesús, solo tenemos que dar la gracia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermana Dina? Tenemos que hacer eso, lo mismo, ¿verdad? Yo le voy a decir a usted, por predicar el Evangelio, ¿se cobra, hermana? ¿Usted cuánto cobra? ¿Y cómo voy a cobrar si de gracia, por la bendición, oiga, por la gracia de Cristo, yo soy salva? ¿Cómo voy a cobrar yo por llevar el Evangelio a otras personas? Le dice, hermano, ven, queremos que usted haga una campaña en tal lugar. Le dice, hermano, ven, ¿cuánto es la ofrenda que debemos depositarle? Le digo, ¿ofrenda? Pues si la ofrenda y sacrificio fue el Señor Jesús, Él fue la ofrenda perfecta. Así es. Óigame, o me van a crucificar ustedes. Entonces, ¿por qué van a pagar una ofrenda si no me van a crucificar?
Claro. ¿Verdad que sí? Mire qué manera, por eso nuestra persuasión es que lo único que tenemos que hacer, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, es tenemos que persuadir a todos los hombres a reconciliarse con Dios. Es lo único que tenemos que hacer, prácticamente. Y por eso no se cobra. Por eso no se cobra, porque nosotros, bueno, de gracia lo recibimos, ¿verdad? Y alguien me dijo, ¿y usted de qué vive? Yo le voy a decir a usted, usted no me pregunte, lo que sí es cierto es que cuando yo reconcilio al hombre con Dios, el hombre está agradecido con Dios, trae ofrendas voluntarias, trae contribuciones, y le voy a decir que en aquellos países donde yo voy, hasta gallinas traen. Y no, es que mire, es que es verdad que, bueno, así la palabra de Dios, cualquier cosita que hagamos nosotros, Él la retriplica, hermana. La retribución de Dios es grande, verdad, 3 veces. Grande, bueno, usted dijo 3, no, hermana, usted se quedó corta. Claro, 100. Así es, 100, correcto. Así es, ¿verdad que sí? ¿Sí? Entonces, mire, es increíble, mis queridos hermanos, cuando uno actúa con un poder, como dice acá, el poder del Espíritu Santo, a persuadir a los hombres a reconciliarse con Dios. El picado se llena. ¿Sí? Y tiene una provisión, bueno, yo lo vi recientemente, ¿no? Claro. Pero le voy a decir algo bien importante. Dice, esta obra estriba su poder en bendecir a la humanidad. ¿Cuál es el trabajo suyo, hermana Dina, y cuál es el trabajo mío? Bendecir a la humanidad, llevar la bendición con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Ayudar a esas personas a que conozcan a Cristo, a que se arrepientan, a que entreguen su vida al Señor. Hermana Dina, haciendo eso, dígame usted, ¿usted ha escuchado que alguien perezca de hambre? No, hermano. ¿Qué dice la Biblia? No. El que pone, ¿qué dice? O sea, el pan sobre las aguas, ¿qué dice? El que tira el pan sobre las aguas. No me acuerdo cómo dice, pero la cosa que la palabra irá sembrando dice, y será feliz. Así es. ¿Verdad que sí? Y esa es la bendición que tenemos, hermana Dina, nosotros prácticamente. ¿Cuál es la bendición? De sembrar la palabra de Dios, de sembrar el evangelio, de reconciliar al hombre con Dios. ¿Somos los hombres más felices de la tierra o no? Exacto, eso es lo que trae. Y es lo que trae persuasión. La felicidad, el gozo, la alegría y verdaderamente el reconocimiento que nosotros no somos nada y que Dios es el único que lo da todo. ¿Qué es lo que decimos nosotros, hermana Dina? Mire, el único remedio, eso es lo que nosotros predicamos, para los pecados y dolores de los hombres es Cristo. Así es. ¿A quién predicamos? Correcto, a Cristo crucificado. Y Cristo dice aquí, siga. Listo para venir. Mira, únicamente el evangelio de su gracia puede curar los males que azotan a la sociedad. Ahí está. La injusticia del rico hacia el pobre, el odio hacia los pobres y hacia el rico, tienen igualmente su raíz en el egoísmo. ¿Se acuerda usted que hablamos? Así es, correcto. Cuando uno anda con persuasión humana, es un perfecto egoísta. El cual puede extirparse únicamente por la sumisión a Cristo. ¿Qué debemos de hacer todos los predicadores? Sumergirnos en Cristo Jesús. Debemos estar sometidos a Cristo Jesús. Y solamente, dice, solamente Él da un nuevo corazón de amor en lugar de un corazón egoísta de pecado. Prediquen los siervos de Cristo el Evangelio con el Espíritu enviado desde el cielo. Y trabajen como Él lo hizo por beneficio de los hombres. Entonces se manifestarán en la bendición y la elevación de la humanidad resultados que serían totalmente imposibles alcanzar por el poder humano. Qué lindo. En eso consiste la persuasión. Qué lindo. Y así es como allí en 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 14 dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido. Ese es el consejo del Espíritu Santo en esta tarde, amigo hermano. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Que el Señor nos ayude a que persistamos allí, persuadiendo cada día para estar cada día más persuadidos de que verdaderamente en Cristo lo podemos todo y Cristo es el único que hace la diferencia para que nosotros podamos ayudar a otros. Leemos este último verso, Hechos 21:14. Vamos, Hechos 21:14. Así rapidito, el tiempo se nos fue. Hechos 21:14 dice la palabra de Dios. Leamos, dice, y como no lo pudimos persuadir, desistimos diciéndose, hágase la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Cuando nosotros tengamos esa actitud,
no los podemos persuadir. Que el Señor complete la obra en cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga realmente. Que el Señor bendiga a cada familia. Amén. Llévenos en oración. Oremos, hermano. Padre Santo, gracias Señor por este tiempo. Gracias porque hoy podemos ver que la persuasión a través del Espíritu Santo es el camino para reconciliar al hombre con Dios. Amén. No son las palabras del hombre, no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo en el corazón del hombre convenciéndole para que se reconcilie con Dios y que pueda vivir una vida transformada por ese poder. Amén. Señor, gracias por esta oportunidad maravillosa. Bendice a nuestros hermanos y darles, Señor, la paz que ellos necesitan. Dale, Señor, la verdad que tanto necesita el mundo. Amén. En Cristo Jesús lo agradecemos. Amén, Amén y amén. Amén. Que el Señor... El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia y mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin.